Bienvenidos a la lección 1, la educación en el jardín del Edén. El versículo para memorizar se encuentra en Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo estudio que tenemos acerca de la educación. Ayúdanos en este nuevo trimestre a comprender los propósitos que tienes para nosotros y compartir con otros el conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos al cuarto trimestre 2020 de la escuela sabática llamada La Educación. Esta guía de estudios ha sido preparada por varios directores de colegios y universidades adventistas en Estados Unidos. El nombre completo de esta lección es La Educación Cristiana. Veamos para comenzar este trimestre cuál es la fuente de todo conocimiento verdadero. En Proverbios 9:10, el sabio Salomón dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor, como sabemos, es sinónimo de reverencia ante la gloria y el poder de Dios. Y el conocimiento se refiere a saber la verdad sobre el carácter de Dios. Por lo tanto, la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia misma están cimentados en Dios mismo. Ciertamente, Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios es la fuente de toda existencia. Todo lo que aprendemos, entonces, todo lo que sabemos, existe solo gracias a Dios. Por ende, todo verdadero conocimiento procede del Señor mismo. Ahora, debido a que el Señor es la fuente de todo verdadero conocimiento y toda verdadera educación, la educación cristiana entonces debería dirigir nuestra mente hacia Él. Mediante el estudio de la naturaleza, la palabra de Dios y de la vida de Cristo, se nos ha dado todo lo que necesitamos para poder establecer una relación salvífica con nuestro Señor. Entonces, la Biblia y su mensaje de creación y redención debe ser el centro de toda la educación cristiana. Aunque debemos tener en cuenta que estamos inmersos en el gran conflicto entre el bien y el mal, en el que el enemigo de las almas trabaja para impedirnos recibir este conocimiento verdadero, o que lo recibamos de manera distorsionada. He ahí la importancia de obtener el conocimiento de la verdad. Porque finalmente, ¿de qué serviría tener grandes conocimientos en ciencias, en literatura, en ingeniería, incluso en economía, si finalmente nos espera la segunda muerte? Esta es la razón por la que esta lección es importante para nuestras vidas. Veamos ahora y adentrémonos a la lección 1 de este trimestre, la educación en el jardín del Edén. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Job 36:22. Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Adentrémonos pues en esta lección 1 del cuarto trimestre y escuchemos a mi hermano Gabriel Arrartúa con su disertación. Adelante. Feliz sábado, hermanos. En esta semana empezamos la primera lección de este trimestre que se titula La educación en el jardín del Edén. Y en la parte introductoria del día sábado dice que el sistema de educación instituido al principio del mundo
debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Esto nos quiere decir que este modelo de educación que Dios estableció en el jardín del Edén, debe verse reflejado hoy en todos los hogares cristianos. Y en la parte del domingo vamos a conocer la pedagogía curricular que Dios aplicó para organizar este sistema educativo divino implementado en el jardín del Edén. Y sabemos que en una escuela hay varios elementos que interactúan en estas instituciones, y uno de ellos y de los más importantes es el aula. Y aquí nos dice que el aula que Dios construyó para esta escuela era el mismo jardín del Edén. Hay autores que han escrito libros enteros hablando sobre la gran importancia que las aulas tienen. Nos dicen que el aula es la segunda casa, el segundo hogar de los alumnos. Y es por ello que las aulas tienen que ser lugares donde los alumnos se puedan sentir a gustos, confortables, donde se crea el ambiente educativo perfecto para que los alumnos puedan aprender nuevos conocimientos. Debe ser un espacio facilitador del aprendizaje, ¿no? Y es por ello que los maestros toman mucho tiempo, muchos recursos y toda la imaginación posible para crear este espacio ad hoc a las necesidades que encuentran en sus alumnos. Este espacio bien elaborado debe enseñar por sí solo a sus alumnos y poder desarrollar en ellos conocimientos y habilidades e incluso actitudes. El aula es el ambiente en donde los alumnos se van a desarrollar, donde van a interactuar entre ellos. Cada rincón debe estar perfectamente bien adecuado para las distintas necesidades educativas que se encuentren. Y el maestro creó el mejor aula, la mejor aula que se pudo haber realizado. Era un aula interactiva, era un aula donde Adán y Eva desarrollaban sus conocimientos, desarrollaban sus habilidades y crecían tremendamente. Otro de los elementos que interactúan en la educación son los maestros y los alumnos. Cuando un maestro inicia con un grupo que no conoce, este maestro tiene que aplicar una evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica nos ayuda a detectar cuáles son los conocimientos, las habilidades, cuáles son las capacidades que los alumnos tienen, pero también cuáles son las necesidades que hay que corregir, y ello nos va a ayudar a determinar cuál es la orientación que vamos a tomar nosotros como maestros, las estrategias, las técnicas para poder ayudar a los alumnos a desarrollar todas las capacidades y potencializar su inteligencia. Y el maestro, Dios, no tenía que hacer un examen diagnóstico porque Él había creado al hombre y a la mujer. Conocía todas sus capacidades, conocía todas sus habilidades y también conocía todas las necesidades. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Se dio cuenta de la gran necesidad que el hombre tenía de tener una pareja, una ayuda idónea que lo pudiera complementar. Y no tardó mucho tiempo, puso a Adán a dormir y creó de su costilla a la pareja ideal que le pudiera ayudar en esta tarea tan especial que le había puesto en el jardín del Edén. Así que vemos cómo Dios conocía perfectamente a sus alumnos y hacía las adecuaciones curriculares para que ellos pudieran crecer intelectual, física, espiritualmente también. Y es importante ver cuál era esa currícula educativa, cuáles eran las materias que se estudiaban en el jardín del Edén. Y vamos a leer un fragmento del libro de la educación en la página 17. Ahí nos dice cuál era el objeto de estudio en ese lugar, la primera escuela. Y dice, trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, con las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en los rayos del sol.
y aprendían de ellos los secretos de la vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, las diferencias en las nubes, los misterios de la luz y el sonido, del día y de la noche. Todos eran temas de estudio para los alumnos en la primera escuela de la tierra. ¿Cuántas ciencias Dios le podía haber enseñado a los primeros alumnos, Adán y Eva? ¿Cuántas preguntas, cuántas interrogantes fueron contestadas, ¿no? Yo siento envidia de Adán y Eva de haber tenido ese gran maestro a su lado que les pudiera contestar los misterios y las preguntas que el día de hoy no hemos encontrado una respuesta. Y también dentro de esta currícula estaban las actividades, las tareas, que siempre son importantes para que los alumnos desarrollen por sí mismos muchas habilidades de forma autónoma, ¿no? Y aquí en la lección vimos cómo Dios le dio también actividades, responsabilidades al hombre. Dios le dio responsabilidades al hombre con la finalidad de que éste fuera feliz. Dios conocía perfectamente el corazón de Adán y de Eva, puesto que Él los había creado, y lo que ellos también necesitaban. Y es por ello que para que se superaran, para que mejoraran en su carácter y en sus habilidades, les puso la tarea de cuidar, de cultivar y dar nombre a los distintos animales que estaban en el huerto. Porque Dios, al conocer a Adán, también conocía los dones, las habilidades y la vocación que Adán también tenía. Yo quisiera y anhelo estar en esta escuela. Y yo sé que algún día podremos estar en la escuela del Edén y podremos tener a Jesús mismo como nuestro maestro. Que el Señor nos bendiga y con la ayuda de Dios un día podamos llegar a esa escuela y ser buenos alumnos. Nos vemos en la próxima. Que tengan un feliz sábado. Gracias, Gabriel. Sin duda, aquella primera escuela, el Jardín del Edén, estaba diseñado por el gran maestro para que Adán y Eva pudieran adquirir el gran conocimiento de la verdad, el supremo conocimiento acerca de Dios. Veamos ahora qué sucedió con una intromisión de un falso maestro en esta escuela. Escuchamos a mi hermano Moisés Arrertúa. Adelante. Hola hermanos, bienvenidos a esta nueva lección, este nuevo trimestre que se titula La Educación, para conocer cuál es el tema general que Dios estipuló desde la creación. Necesitamos recurrir al estudio del Génesis. Vemos allí que el aula era el jardín del Edén, el maestro Dios, los alumnos Adán y Eva, el libro de texto la naturaleza. Dentro de este marco, dentro de este plan de Dios, hay algo que se destaca en esta historia, y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres, seres que podían elegir entre la obediencia y la desobediencia. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, incluso en un mundo no caído, podemos ver la realidad del libre albedrío humano. Dios, al igual que a los ángeles, les había dado a Adán y a Eva esa libertad de elegir, esa libertad de decidir, y Dios les había puesto un aspecto muy importante: la obediencia o la desobediencia. Si elegían la obediencia, iban a tener vida. Si elegían la desobediencia, iban a tener muerte. Dios había puesto en Génesis capítulo 2, versículo 17, solamente un objeto. Dice el versículo 17, desde el 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer. Y dice el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en el Edén, cuánto tiempo transcurrió desde la creación hasta este momento. Hubo un tiempo considerable, un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde ellos pudieron estar con el maestro, con su maestro, con el creador. Esa es la parte más extraordinaria de este tema. Y después de eso, en la historia de la redención nos habla precisamente de este examen final. Ellos deberían ahora pasar esa prueba especial, esta prueba de decisión, esta prueba de elección, esta prueba de libertad. Dios les había otorgado esa libertad de decidir y Dios estaba respetando precisamente su libertad. Y es ahí donde podemos encontrarnos con esta situación. En el capítulo 3 de Génesis podemos ver ahora el momento cuando el examen es presentado por Adán y Eva. Y vamos a ver esta situación. Leamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vemos esta situación, este marco. La mujer podía acudir con el maestro. La serpiente le había dicho en Génesis 3, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Notemos cómo Dios había dicho, de todo árbol pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. La serpiente era astuta y ahora estaba cambiando las palabras. Estaba poniendo palabras que Dios no había dicho. La mujer pudo acudir al maestro, la mujer pudo ir al Creador y decirle, ¿es cierto esto? ¿Es cierto lo que me están diciendo? Debemos aprender que nosotros tenemos esa oportunidad de ir a Dios, de ir a las Escrituras, de ir a su palabra y consultar si las cosas son o no son así. Veamos ahora lo que dice Patriarcas y Profetas, página 39. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciado la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podía hacer eso? También Adán tuvo esa oportunidad de ir al maestro, de ir al Creador, decirle, expresarle sus sentimientos, decirle, esta es la situación, este es el problema. Y el Creador podía poner la solución. No está en nosotros argumentar o pensar o decir cuáles serían las soluciones, pero Dios, en su vasta sabiduría, podía arreglar el problema, la situación, podía dar una solución conveniente para todos. Pero Adán no lo hizo. Adán se sumió solo en su tristeza.
tomó su propia decisión y entonces cometió también su propio error. Cuando Adán y Eva son presentados ante Dios, cuando Adán y Eva se encuentran con el Creador, ambos le echan la culpa a Dios. Adán dice, la serpiente, Adán dice, la mujer que tú hiciste me engañó. Eva dice, la serpiente que tú creaste me engañó. Los dos estaban acusando al Creador. Durante este trimestre vamos a aprender cómo debemos ir a nuestro Dios, dónde debemos consultar, cuál debe ser nuestros principios, dónde debemos basar nuestra fe para poder seguir adelante. Gracias, Moy. Fue trágico lo que sucedió en aquella primera escuela con la llegada de un falso maestro. Ahora la pregunta ¿es posible recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén? Porque cuando Adán y Eva decidieron obedecer las enseñanzas de otro maestro, sufrieron, entre otras cosas, el destierro del aula de Dios. Ahora, la vida en un mundo imperfecto marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación para ellos y para el mundo entero. Ahora la obra de la educación debe ser volvernos a familiarizar toda la humanidad con esas cosas y recrear en nosotros la imagen nuevamente de Dios en cada uno de nosotros. Gracias a Jesús y el plan de redención, no todo está perdido. Tenemos la esperanza de alcanzar nuevamente la restauración y por ende la salvación. La verdadera educación, entonces, nos volverá semejantes a Él y podremos compartir lo que conocemos de Él. Hay algunos estudiantes que pensamos que son estudiantes innatos, casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones, asimilan muy fácilmente cualquier material. Pero nuestra educación en Cristo requiere de una experiencia. Y la educación en Cristo tiene las mismas oportunidades para todos los que se dedican al estudio de la palabra de Dios. Muchos han perdido los beneficios de ser enseñados con Cristo al desafiar la autoridad del Creador y de sus padres, como lo hicieron precisamente Adán y Eva, los cuales decidieron someterse a un falso maestro, a un maestro sustituto, a un maestro espurio, cuyas enseñanzas, mezcladas con la mentira, los llevó a perder los privilegios como hijos de Dios. Pero estar educados en Cristo hará que estemos nosotros protegidos contra esas falsas enseñanzas, herejías y falsedades que nos conducen ciertamente a la muerte. Adán y Eva estaban bajo el cuidado paternal de Dios. Eran estudiantes instruidos por parte del Creador directamente. Eran visitados por ángeles majestuosos y se gozaban de la comunión directa con Dios. Su poder intelectual era apenas poco menor al de los ángeles. Se adentraban en los misterios del universo como una fuente inagotable de instrucción. Las leyes de la naturaleza eran perfectamente comprendidas por ellos. Estaban familiarizados con toda criatura viviente del reino vegetal y del reino animal. Adán mismo les dio nombres a los majestuosos animales de la creación. Conocía la zoología de ellos. Observaba la gloria de Dios en los cielos, en los astros. Conocían los misterios de la luz, del sonido,
y del aire. Todo esto lo dice Ellen White en sus escritos. Y reconocían el orden y la armonía que Dios había establecido en la naturaleza. Continuamente descubrían siempre algo nuevo que llenaba sus corazones del más profundo amor y gratitud a su amante Creador. Un día nuevamente Él creará un mundo nuevo y estaremos nuevamente en el Edén. Este río que te presento es el río Éufrates actualmente y aún conserva algo de la belleza edénica. Era uno de los brazos que regaban el jardín del Edén. Un día estaremos en el jardín del Edén con el maestro que inicialmente enseñaba a Adán y Eva. ¿Quieres estar ahí, en esa escuela edénica? Te invito a prepararte para que juntos seamos los alumnos de nuestro Padre Celestial. No olvides estudiar la siguiente lección, la familia. Te invito a que lo hagas junto con tu familia. Gracias y que tengas un excelente sábado al lado de tu familia y de tu iglesia.